Bendiga a todos hermanos, aquí el pastor Héctor Quiñones, mirando en el día de hoy la lectura titulada Fin de la dinastía de Saúl en Primera de Samuel, capítulo 30 y 31. Señor y Padre Celestial, te adoramos y te damos la gloria y la honra que mereces. Te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra, esta oportunidad de poner en práctica, Señor, los principios y valores bíblicos que hemos aprendido, los cuales nos guían y nos alientan y también nos ayudan instruyéndonos, Señor, recordándonos que tenemos que buscarte en espíritu y en verdad. Háblanos a través de este momento de reflexión en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, vemos acá, ¿verdad? Que muchas veces cuando el camino resulta duro, estas cosas duras se convierten en sí en lo que es el camino. Ese es un lema bien conocido que solía describir el valor y la determinación de ciertas ramas del ejército. Pero al pasar del lema, todo buen soldado sabe cuándo es lo mejor, cuándo es el momento mejor, ¿verdad? Para poder tomar el camino en la dirección opuesta. Cuándo es que hay que darse una vuelta. David era soldado de primera. Considera sus logros militares, derrotó a Goliat con una piedra. Puso en desbandada al ejército filisteo y arrasó varias ciudades filisteas mientras vivía en Ciclac. Si alguien podía mantenerse firme entre un enemigo, pues obviamente pensaríamos que sería entonces así mismo David. Entonces puede uno preguntarse, ¿por qué entonces decidió huir del ejército de Saúl y esconderse en Ciclac? Porque él sabía, hermano, que a veces es más sabio desistir que resistir. Desistir en vez de resistir, de poner presión. Luchar contra Saúl solamente habría servido, ¿verdad?, para poner a David al mismo nivel de Saúl, de su celo pueril y también un desquite. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que Dios ha unido dos cosas que no pueden ser separadas, la obediencia y el poder, ¿verdad? Van ambas unidas. Y hay que entender, hermano, regresando al término, a lo que hablamos acá de los mediums, ¿verdad? Y todo esto, de estar buscando espiritismo y espíritus y todas estas cosas, que no hay un término medio con un medium, hermanos. La visita de Saúl a la divinidad de Endor no solo violó la ley de Levíticos 19:31, sino que contradijo las acciones de Saúl en Primera de Samuel 28:3 de expulsar del país todos los encantadores y también asimismo los adivinos. Así que podemos ver aquí en el capítulo 30 que al enfrentarse a la tragedia de haber perdido sus familias, los soldados de David comenzaron a volverse contra él mismo e incluso hasta llegaron a hablar de matarlo. En vez de planear entonces un rescate, buscaron a alguien que culpar, pero David encontró su fortaleza sí mismo en Dios y comenzó a buscar una solución y no un chivo expiatorio, pues para echarle la culpa. Entonces David no podía ir al tabernáculo a pedirle al Señor que lo guiara porque estaba en el territorio de Saúl. Y de ahí que pidiera el efod, que era el único objeto relacionado con el tabernáculo que poseía. Y en presencia del sacerdote y de esta prenda sacerdotal pidió a Dios su dirección. Cuando David pidió el efod, le pedía al sumo sacerdote que le llevara el Urim y el Tumim, que se guardaba en un saquito y su contenido, pues ya habíamos hablado en cuanto a esto, pero ese saquito estaba unido, ¿verdad?, con el efod y solamente el sumo sacerdote era el único que podía llevar y el único que podía utilizar lo que era el Urim y el Tumim. Y los amalecitas entonces cruelmente a este esclavo para que muriera, le dejaron ahí cruelmente, pero Dios lo usó para guiar a David y a sus hombres al campamento así mismo amalecita. Y podemos ver acá también que David decretó una ley para que los que guardaran el bagaje o provisiones se trataran igual que los que luchaban en la batalla. En la actualidad se requiere de varias personas para proporcionar los servicios de apoyo necesarios para cada uno de los soldados de batalla. Y eso también se ve en nuestra familia, ¿verdad? Dentro de las iglesias, en instituciones, corporaciones, cómo es que hay diferentes responsabilidades delegadas. Entonces, los filisteos se ganaron muy bien la reputación de torturar a sus cautivos. Así que Saúl conocía acerca del destino que le iba quizás a corresponder a él. Él sabía lo que le había pasado a Sansón.
Entonces, como en Jueces 16, del 18 al 31. Entonces, no quiso arriesgarse a una mutilación física ni a otro abuso. Cuando su escudero se negó a matarlo, entonces hacia a él mismo se quita la vida. Saúl era un niño, era alto, perdón, atractivo, fuerte, rico y poderoso. Pero esto no fue suficiente, hermanos, para hacerlo alguien digno de imitar. Era físicamente alto, pero pequeño ante los ojos de Dios. Era atractivo, hermanos, pero su pecado que cometió fue horrible. Su falta de fe lo hizo débil. Era rico, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Podía dar órdenes a muchos, pero no les pudo ordenar que les respetaran ni le fueran leales. Saúl tenía muy buena apariencia externa, pero la interna estaba en decadencia. Qué cosa triste. Una buena relación con Dios y un carácter firme, hermanos, son mucho más valiosos que una buena apariencia externa. Vemos que el escudero entonces de Saúl se enfrentó a un dilema moral. Cumplo la orden pecaminosa que provenía de un hombre que se suponía que ya debía obedecer, pero él sabía, hermanos, que debía de obedecer a su señor, pero que también sabía, hermanos, que el cometer asesinato era un pecado. Entonces decidió cumplir la ley de Dios sobre la ley humana. Podemos ver entonces acá que Saúl entonces se entregó a la muerte de la misma manera que se había enfrentado a la vida, tomó los asuntos en sus manos sin pensar en Dios ni pedirle su dirección. El hecho de poner la armadura de Saúl en un templo filisteo, hermano, dio crédito a la diosa pagana por la victoria sobre Saúl. Astoret era la diosa de la fertilidad y del sexo. Y Betzán era una ciudad en una de las laderas al este del monte Gilboa, con vista al valle del Jordán. Entonces consideremos la diferencia entre lo que es el último juez de Israel y su primer rey. Saúl, el rey, se caracterizó por su inseguridad, desobediencia y obstinación. Él no tenía un corazón para Dios, pero Samuel, el juez, se caracterizó por su firmeza, obediencia y un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios. Él tenía un deseo genuino, hermanos, de lo que era tener una relación con Dios. Eh, Podemos ver aquí que cuando Dios llamó a Samuel, dijo, habla porque tu siervo oye. Sin embargo, cuando Dios llamó a Saúl a través de Samuel, él replicó, ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes en el capítulo 9:21? La muerte de Saúl, hermanos, fue también la muerte de un ideal. Israel ya dejaría de creer en que sus problemas se resolverían con tener un rey con las demás naciones. El problema real no era la forma del gobierno, hermano, sino el problema real era el pecador que estaba dirigiendo a sí mismo la nación. Así que las vidas espirituales heroicas se constituyen al acumular días de obediencia uno sobre otro. Así que, hermanos, prácticamente nuestras vidas en el crecimiento es como poner ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo. Y con eso, hermano, terminamos el primer capítulo de Samuel. Señor, te adoramos y te damos gracias, Padre, por este momento que nos das de terminar este libro. Pedimos, Padre, que nos ilumines mientras nos preparamos para comenzar con el segundo libro de Samuel y que nos des un entendimiento profundo, Padre Espíritu Santo, trabaja en nuestra vida, guíanos y ayúdanos en una manera especial, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.